¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos el día de hoy a iniciar con la lectura del Evangelio según San Mateo en su capítulo 5. Y bueno, en este capítulo 5 vamos a comenzar con estos bloques de 5 en 5 que habíamos mencionado, que está dentro de la estructura del Evangelio de San Mateo, precisamente debido a que es un evangelio escrito para judíos convertidos al cristianismo, y que los judíos, en este estilo didáctico que tienen para conocer, digamos, la Sagrada Escritura, para aprenderse la doctrina, pues a todo lo agrupan de 5 en 5, como decíamos. El Pentateuco, pues son los 5 libros de la ley, ¿verdad? Ellos le llaman solamente la ley, la Torá. Y luego tenemos también la agrupación de los profetas, los 4 grandes profetas, más los otros profetas o los otros escritos, que son los profetas menores, ¿verdad? Los 4 profetas mayores, y un volumen con los 12 o más profetas menores. Bueno, y así también el Evangelio de San Mateo tiene digamos, una introducción, que son los primeros 4 capítulos, y luego a partir del capítulo 5 comienzan 5 bloques. Uno es el Sermón de la Montaña, donde es prácticamente la ley, ¿verdad? La nueva ley, la ley de Cristo, ¿verdad? Que Jesús se sube a la montaña, como Moisés, que baja con las tablas de la ley. Así también Jesús sube a una montaña y empieza a enseñar al pueblo, dándoles la nueva interpretación, como quien dice, de los mandamientos de la ley de Moisés. Además están las bienaventuranzas, que son como los nuevos mandamientos, ¿no? Estas invitaciones de Jesús. Dichosos serán, sí, son pobres, dichosos, etc. Ahorita lo vamos a ver. Y luego, pues está otros 4 bloques más, todos ellos con un discurso de Jesús, más después una sección narrativa. Y finalmente, pues se cierra el Evangelio de Mateo, ya habíamos comentado, pues con este relato de la pasión, muerte y resurrección a partir del capítulo 26 al 28. Pues bien, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar, y como ustedes ya saben, tomamos nuestra Biblia, le damos un beso, porque es Dios hecho palabra, es Cristo hecho palabra. Y bien, pues vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, nos acompañe en este momento en que vamos a orar con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestro entendimiento para que podamos recibir esta palabra con el mismo espíritu con que fue escrita. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Al ver a tanta gente, Jesús subió a la montaña y se sentó, y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará?
Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Por eso, el que descuide uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe a hacer lo mismo a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a nuestros antepasados: no matarás, y el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos, y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira con malos deseos a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser echado todo entero al fuego que no se apaga. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado para ti, córtatela y arrójala lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser arrojado todo entero al fuego que no se apaga. También se dijo: el que se separe de su mujer, que le dé un acta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se separa de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una separada, comete adulterio. También han oído que se dijo a nuestros antepasados: no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni siquiera jures por tu cabeza, porque no puedes cambiar de color ni uno solo de tus cabellos. Que tu palabra sea sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no enfrenten al que les hace mal. Al contrario, a quien te bofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te demande para quitarte la túnica, dale también el manto. Y al que te pida que lo acompañes 1000 pasos, ve con él 2000. Da a quien te pida y no des la espalda al que te pide prestado. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así serán dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Muy bien, vamos a ver qué podemos comentar sobre este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Un capítulo verdaderamente crucial, digamos, para establecer a los discípulos de Jesús, digamos, un resumen hecho por Mateo de su doctrina. Cómo es que la ley de Moisés se actualiza en la plenitud de los tiempos a través de la enseñanza de Jesucristo. Pues bien, tenemos primero las bienaventuranzas. ¿Cuántas bienaventuranzas son? Algo aquí interesante, ¿verdad? Tenemos dichosos los pobres, los afligidos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia o de hacer la voluntad de Dios, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que construyen la paz, los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, y cuando los persigan e injurien. Entonces aquí estamos hablando prácticamente de 9 bienaventuranzas que vienen, como quien dice, a sustituir, más que sustituir, a completar la visión acerca de los 10 mandamientos. Efectivamente, los 10 mandamientos sabemos que están orientados a la convivencia entre los hijos de Dios. Pero los primeros 2 son, como quien dice, el resumen, lo dice el mismo Jesús. El más grande mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que, como más adelante nos hará ver San Juan, no podemos decir que amamos a Dios sin amar a nuestros hermanos. Y por eso Jesús como que junta estos 2 mandamientos de la ley de Moisés. Pero después de ahí, a partir, digamos, del tercer mandamiento: santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, hasta el 10º, todos ellos se enfocan más en esta convivencia horizontal, dirían algunos teólogos, ¿no? Esta visión de la convivencia con los hermanos, mientras que el primer mandamiento pues está en este sentido vertical: nosotros con Dios, ¿verdad? Que puede ser un nosotros o también puede ser un yo, es decir, nuestra relación personal y nuestra relación comunitaria con el Padre Celestial, con Dios, con la Santísima Trinidad, que después nos está mostrando, nos está revelando Jesucristo, ¿verdad? Desde el bautismo, como ya lo vimos en este capítulo 3, ¿verdad? Donde está esta manifestación de la Trinidad, pero también, pues al final de su evangelio nos dirá que hay que bautizarnos, hay que entrar, hay que sumergirnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, este capítulo 5 comienza presentando las bienaventuranzas, que son, como ya dijimos, estas 9, donde no son, como en la ley de Moisés, una negación. No hagas esto, no hagas lo otro. Acá es más bien una exhortación de Jesús invitando a la alegría, a la felicidad. Dichosos, felices serán, ¿verdad? Si ustedes, como pobres en el espíritu, ¿verdad? Viven, porque de ustedes es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, y así hasta dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan toda clase de calumnias por causa mía, ¿verdad? Estas mentiras, estas acusaciones falsas por ser seguidor de Jesús. Y él termina diciendo: alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos. Y así está invitando Jesús a que sus discípulos sean sal de la tierra, sean luz del mundo, sean ejemplo para sus hermanos, ¿verdad? Que brille su luz delante de los hombres, dice el versículo 16, de modo que al ver sus buenas obras den gloria al Padre que está en los cielos. Aquí Jesús, algo importante, ¿verdad? El testimonio es para que se dé gloria al Padre, no para que se nos hable bien de nosotros, se nos elogie, sino para que sea el Padre a quien se lleve todo el crédito, porque es Él el que pone en nosotros, dirá San Pablo, tanto el querer como el hacer. Todo es mérito del Señor. Nuestro único mérito, si acaso, es precisamente entregarle nuestra libertad para que Él haga de nosotros su voluntad.
Y bien, nos advierte Jesús, no piensen que yo vine a cambiar la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias, porque ciertamente, mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley, de la Torá, de esta enseñanza que Dios dio a través de Moisés, sigue siendo vigente. Y esto nos habla también de que el Antiguo Testamento sigue siendo vigente, sigue siendo, como nos dirá San Pablo, una palabra de Dios inspirada para prepararnos a toda obra buena, porque esta es palabra inspirada por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Dios, aunque escrita en lenguaje humano, pero no pierde su vigencia. Hay algunos autores, algunas personas que de pronto al ver esta aparente diferencia entre el Dios de Jesús, un Dios misericordioso, bondadoso, que viene y nos sana y todo esto de los tiempos mesiánicos, no puede ser el mismo que el Dios del Antiguo Testamento, un Dios que era, digamos, el Yahvé de los ejércitos, ¿verdad? El Señor vengador y justiciero, el que hace la justicia a la viuda y al huérfano y al forastero, etcétera, y bueno, al más débil, ¿no? Pero que hace todo es con una demostración del poder de su brazo. Con el poder de su brazo libera a los cautivos, sacó a Israel, su siervo, su pueblo, lo sacó de Egipto con brazo poderoso, ¿verdad? Y con todos sus prodigios, con toda su magnificencia, con toda su fuerza. Entonces, pues aparentemente hay una diferencia fuerte entre estas dos definiciones o imágenes de Dios, ¿no? Y ciertamente que no es así, porque claro que también hay en el mismo Antiguo Testamento muchas manifestaciones de Dios como un padre, ¿verdad? Que él dice, yo seré para él como un padre y él será para mí un hijo, y con ternura, ¿verdad? Yo te he cuidado, te he formado en el vientre de tu madre, desde siempre te he amado con amor eterno, dice, creo que es el profeta Jeremías, y todas estas muestras, demostraciones de amor, ¿verdad? En el profeta Oseas, yo la voy a llamar al desierto y la llevaré allá y le hablaré al corazón y la volveré a seducir para que sea conmigo como en los días de su juventud, ¿no? Este amor esponsal, este amor tierno de los esposos, este amor tierno del alma humana con su creador. El libro mismo del Cantar de los Cantares es un poema de amor esponsal bellísimo, donde se habla de esta ternura, de este amor, ciertamente ágape, pero también eros, ¿verdad? Este amor de apasionado, este amor de verdaderamente Dios, llegar, podríamos decir, al extremo, ¿verdad? Por su pueblo, por su creación, por su criatura a la cual ama. Y bueno, esto es bien importante porque nos hace ver, como el mismo Cristo nos dice, que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento sigue siendo vigente y Cristo la sigue haciendo vida y nos la propone ahora, pero como él mismo lo ha dicho, llevándola a sus últimas consecuencias. Pues bien, en vista de eso, entonces habla del comportamiento fraterno, donde si bien se dice, no matarás, él dice, no les digo yo que no maten, les digo inclusive que si ustedes se enojan con su hermano, ya pecaron. Si tú te enojas con tu hermano, si tú lo ves con malos ojos, si tú le guardas un rencor, ya andamos mal. Porque el Señor nos va a decir que la ley de Moisés, que aparentemente se quedaba en actos externos, en realidad debe llegar y calar hasta el corazón. Si bien es cierto que ya la ley de Moisés decía que tenemos que amar a Dios con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, algo totalmente que viene de dentro, pues bien, en la usanza o en la práctica de los fariseos y de los saduceos se había quedado en algo muy exterior. Y entonces Jesús está invitando a que la ley verdaderamente llegue y penetre al corazón y entonces salga de ahí nuestra buena disposición hacia los demás, hacia nuestros hermanos, que al punto que inclusive con enojarse contra el hermano ya estamos pecando. Y lo mismo dirá para el adulterio y el divorcio. Nos va a decir, con el solo hecho de desear a la mujer, con el solo hecho de ver a una mujer que no es tu
esposa, que que no tiene este vínculo esponsal contigo, y la ves con deseos de unión de otro tipo, ¿verdad? De unión física, etcétera, pues ya estamos mal. Es decir, el adulterio no tiene que realizarse, tiene que desearse, tiene que pensarse desde ahí. Por eso ahora la iglesia nos hablamos, ¿verdad? A la hora del yo confieso, de pecar de palabra, pero también de obra y de omisión y de pensamiento. Es decir, desde lo más interno de nosotros ya podemos estar faltando. Y entonces es importante que lo tomemos en cuenta, que cuidemos hasta nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, porque esas las puede ver Dios. Y luego, en la parte del divorcio, pues lo mismo, ¿verdad? Si ya hay esta separación que antes permitía Moisés, decía Moisés, por la dureza del corazón de ustedes, ¿verdad? Dice Jesús, por eso les permitía eso Moisés, pero en el principio no era así. Por eso dice, el que se divorcia de su mujer la expone al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, con una separada, también comete adulterio. En realidad, pues el adulterio es en ambos sentidos, ¿verdad? Tanto el marido o el ex marido, ¿verdad? El ex y la ex, los dos. Cualquiera de los dos que se vaya y se una a otra persona está cometiendo adulterio. Y luego viene la parte también de la venganza. Es decir, se les dijo que ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no enfrenten al que les hace el mal. Esta es otra parte, una enseñanza que se explica por sí misma lo que nos dice el Señor, pero ciertamente, pues como que el Señor nos está alzando mucho la vara, como quien dice, ¿no? Nos la está poniendo todavía más difícil, porque está Él diciendo que tenemos que ser, como Él mismo lo dirá más adelante, ser manso y humilde. Bien, también se habla de esta parte, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Aquí hay algo interesante, esta parte de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, dice Jesús, nos fue dicho, ¿verdad? O sea, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Si nosotros vamos al libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 18, pues solamente habla de amar a tu prójimo, no menciona propiamente el odia a tu enemigo. Sin embargo, Jesús une estas dos cosas, el amar al prójimo y odiar al enemigo, como si fuera o hubiera sido un mismo mandamiento. Pues bien, se ha encontrado en las últimas excavaciones e investigaciones de Qumran sobre todos los rollos que se han por ahí encontrado, y entre los cuales está uno que marca la regla de la comunidad. Allí se ha encontrado esta expresión de ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Entonces aquí algo interesante es reconocer que Jesús también está corrigiendo la plana no solamente a fariseos y saduceos, sino también a los esenios. Y es que, aunque no se mencionan los esenios, como ya lo dijimos antes, el nombre de esenio no es propiamente un nombre judío, no es un nombre hebreo, es un nombre más bien que tiene raíces griegas, pero que va hacia lo que es la búsqueda de la santidad, aquellos que buscan la santidad. Y dentro de estos sí se mencionan los pobres de Yahvé, este resto fiel, este grupo que probablemente, digamos, con esta espiritualidad de los nazireos o nazarenos que vemos en el libro de los Números, el capítulo 6, eran gente consagrada que quería vivir de una manera mucho más espiritual. Algo como quien dice, pues son los precursores de lo que será la vida monacal, ¿no? La vida de comunidad, que inclusive van a tomar ideas de esta comunidad de los esenios, sin que se diga propiamente, pero las primeras comunidades cristianas que vivían teniéndolo todo en común y que vendían todas sus procesiones y traían los recursos a los pies de los apóstoles para que estos repartieran según la necesidad de cada quien. Y nadie tenía por propio las cosas, sino que todo era compartido. Bueno, algo que definitivamente muy pronto desapareció, digamos, como una usanza de las comunidades, pero que muy probablemente este escrito de los Hechos de los Apóstoles pues inspiraría posteriormente a las órdenes mendicantes o a las órdenes religiosas que vivían en comunidad, teniendo todo en común, y nadie, digamos, reclamaba como propio nada. Entonces, bueno,
aquí nos habla entonces de que no hay que odiar al enemigo, no solo no odiarlo, sino que hay que orar por él, hay que amarlo, hay que entregarle o dar lo mejor posible por él. De hecho, el Señor de la Misericordia, ¿no? El mensaje que le da a Santa Faustina le dice: cuando alguien venga y te ofenda, inmediatamente piensa qué bien puedes hacerle, qué bien puedes hacer por esa persona, sea espiritual, sea físico, ¿verdad? Material, para que inmediatamente, como dice aquí Jesús, ustedes sean como su Padre Celestial, que es perfecto, ¿verdad? Porque si solamente saludan a los que los saludan, si son buenos con quienes son buenos con ustedes, pues ¿qué hacen de nuevo? ¿Qué hacen de interesante? Porque pues así son también hasta los paganos, así son también los que cobran los impuestos para Roma, ¿no? Entonces, esta parte Jesús está diciendo también, bueno, ustedes, los cristianos, tienen que distinguirse por el amor. Tienen que distinguirse por la paz, tienen que distinguirse por la humildad, por la bondad, por el servicio. Pues bien, hasta aquí vamos todavía con este discurso o sermón de la montaña en el capítulo 5. Pasemos ahora al capítulo 6. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido obtener, leer tu palabra y obtener esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por todos los bienes que nos das. Concédenos las gracias que necesitamos para poder hacer vida estos mandamientos, hacer vida esta enseñanza tuya, porque solamente si guardamos tu palabra demostraremos que te amamos. Solamente si somos obedientes a tu enseñanza seremos verdaderamente tus discípulos, y solamente si hacemos el bien, así solamente podremos nosotros ser verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial. Queremos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y sabemos que esta no es una obra nuestra, sino que es una obra de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor en nosotros. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Te damos gracias y te pedimos que podamos continuar con esta enseñanza, podamos continuar con esta lectura, sacando el provecho para nuestra salvación y para todos aquellos que nos rodean. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesucristo, Señor, Salvador nuestro. Gracias, Espíritu de amor, Espíritu de Dios. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.